Durante casi 10 años, la Guardia Civil persiguió a un asesino que, oficialmente, no existía. No tenía nombre, no tenía antecedentes, no aparecía en ninguna base de datos policial. Y cada vez que los investigadores intentaban identificarlo, obtenían exactamente la misma respuesta: nada. Sin embargo, sabían que estaba ahí fuera, porque había cometido un único error. Un error tan pequeño que pasó desapercibido para cualquiera que hubiera observado la escena del crimen. Una diminuta muestra de ADN. Aquella evidencia permaneció almacenada durante años en los laboratorios forenses mientras el responsable continuaba viviendo en libertad. Trabajaba, hacía su vida normal y estaba convencido de que jamás sería descubierto. Pero la ciencia avanzaba. Y un día, aquella huella genética olvidada comenzó a contar una historia que cambiaría por completo la investigación. Una historia que había empezado mucho antes, en una tranquila tarde de septiembre de 2013. El 1 de septiembre de 2013 parecía un día completamente normal en Cabanas, una pequeña localidad costera de Galicia, donde la tranquilidad formaba parte de la vida cotidiana. Allí vivía Elisa Abruñedo, una mujer de 46 años, casada y madre de 2 hijos. Quienes la conocían la describían como una persona discreta, trabajadora y muy unida a su familia. Aquella tarde salió a caminar, una costumbre que repetía con frecuencia. El recorrido era conocido, corto y aparentemente seguro. Nada hacía pensar que pudiera existir algún peligro. Los vecinos seguían con sus rutinas, los comercios cerraban sus puertas y el día comenzaba a apagarse lentamente. Pero mientras la vida continuaba con absoluta normalidad para todos los demás, Elisa estaba realizando el que sería el último paseo de su vida. Sin saberlo, acababa de entrar en una historia que mantendría a los investigadores buscando respuestas durante más de una década. Cuando cayó la noche, Elisa no había regresado a casa. Al principio, nadie pensó en lo peor. Un retraso inesperado podía ocurrirle a cualquiera. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, la preocupación comenzó a crecer. Las llamadas no obtenían respuesta y nadie parecía haberla visto regresar de su paseo habitual. Su familia sabía que aquello no era normal. Elisa no desaparecía sin avisar. No dejaba mensajes sin responder. Algo no encajaba. Poco a poco, la inquietud se extendió entre familiares, amigos y vecinos. Lo que había comenzado como una simple espera se transformó en una búsqueda urgente. Varias personas recorrieron caminos, carreteras y senderos cercanos iluminando la oscuridad con linternas. Pero cuanto más buscaban, más inquietante se volvía una realidad imposible de ignorar. Elisa parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. Con las primeras horas de la madrugada, la preocupación ya se había convertido en una auténtica emergencia. Familiares, vecinos y agentes comenzaron a recorrer las zonas por las que Elisa solía caminar. Cada minuto que pasaba aumentaba la sensación de que algo grave había ocurrido. Los senderos fueron inspeccionados una y otra vez. Se revisaron caminos rurales, áreas de vegetación y tramos de carretera cercanos. Nadie entendía cómo una persona podía desaparecer de aquella manera en un lugar tan conocido para ella. Mientras las linternas avanzaban entre la oscuridad, las preguntas empezaban a multiplicarse. ¿Había sufrido un accidente? ¿Se había desorientado? ¿Necesitaba ayuda en algún lugar cercano? Pero conforme avanzaba la búsqueda, una idea cada vez más inquietante comenzó a abrirse paso entre quienes participaban en ella. Quizá no estaban buscando a una persona perdida. Quizá estaban buscando a una víctima. La respuesta llegó apenas un día después de la desaparición. Durante las labores de búsqueda, el cuerpo de Elisa Abruñedo fue localizado en una zona próxima al lugar donde había sido vista por última vez. La noticia cayó como un golpe devastador para su familia y para toda la comunidad de Cabanas. Las esperanzas de encontrarla con vida desaparecieron de inmediato. Sin embargo,
El impacto inicial dio paso rápidamente a otra realidad aún más inquietante. Los primeros análisis realizados en la escena indicaban que no se trataba de un accidente ni de una muerte natural. Los investigadores comprendieron desde el principio que estaban ante un crimen. Un crimen tan inesperado como desconcertante. Porque Elisa no tenía enemigos conocidos, no existían amenazas previas y nada parecía explicar lo ocurrido. Mientras Galicia intentaba comprender quién podía haber cometido aquel acto, los especialistas comenzaron a examinar una escena que escondía una pista decisiva para el futuro del caso. Mientras la noticia ocupaba titulares y generaba conmoción en Galicia, los especialistas en criminalística trabajaban sobre cada detalle encontrado en la escena. Su objetivo era simple: identificar al responsable antes de que desapareciera cualquier rastro. Durante el análisis de las pruebas, los laboratorios lograron aislar una evidencia extraordinariamente valiosa. Se trataba de un perfil genético masculino obtenido a partir de restos biológicos localizados durante la investigación. Aquella muestra demostraba algo fundamental. El autor del crimen había estado allí. Por primera vez, los investigadores tenían algo concreto a lo que aferrarse. Sin embargo, la esperanza inicial duró poco. Cuando el ADN fue comparado con las bases de datos disponibles, el resultado fue tan inesperado como frustrante. No coincidía con nadie. No tenía nombre. No tenía historial criminal. Y acababa de nacer el mayor misterio de toda la investigación. Sin una identidad a la que vincular el perfil genético, los investigadores se vieron obligados a asignarle una denominación provisional. A partir de ese momento, el desconocido responsable del ADN pasó a aparecer en los informes bajo un nombre tan simple como inquietante: Barón Un. Era una persona real. Había estado en la escena. Y, según todas las evidencias disponibles, tenía una relación directa con el crimen. Sin embargo, nadie sabía quién era. La investigación avanzó por múltiples caminos. Se realizaron entrevistas, se revisaron testimonios y se analizaron movimientos registrados en la zona durante las horas previas y posteriores al asesinato. Pero ninguna pista lograba acercar a los agentes a la identidad de aquel hombre. Mientras el expediente crecía y las preguntas se acumulaban, Barón Un seguía siendo una sombra sin rostro. Una sombra que parecía haberse desvanecido sin dejar más rastro que un simple código en un informe policial. Los meses se transformaron en años. A pesar de los esfuerzos de la Guardia Civil, la identidad de Barón Un seguía siendo un misterio. Las pruebas habían sido analizadas una y otra vez, los testimonios revisados y las hipótesis discutidas hasta el agotamiento. Pero nada cambiaba. El ADN continuaba allí, guardado en los archivos de la investigación, como una respuesta atrapada detrás de una puerta que nadie conseguía abrir. Para la familia de Elisa, cada aniversario suponía recordar que el responsable seguía en libertad. La ausencia de respuestas era una herida que el tiempo no lograba cerrar. Mientras tanto, el hombre al que buscaban continuaba viviendo en algún lugar. Sin sospechas, sin vigilancia, sin saber que una pequeña muestra genética conservada durante años acabaría convirtiéndose en su peor enemigo. Y aunque parecía imposible, la tecnología estaba a punto de ofrecer a los investigadores una nueva oportunidad. Durante la década siguiente, la ciencia forense experimentó avances que habrían parecido imposibles cuando Elisa Abruñedo fue asesinada. Técnicas cada vez más precisas permitían obtener información valiosa a partir de muestras genéticas que antes ofrecían muy pocas respuestas. Para los investigadores, aquello abrió una puerta que llevaba años cerrada. El ADN de Barón Un seguía conservado en perfectas condiciones. La diferencia era que ahora existían nuevas herramientas para analizarlo. Herramientas capaces de encontrar conexiones que anteriormente pasaban desapercibidas.
La investigación comenzó a moverse de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, el caso dejó de mirar únicamente al pasado y empezó a mirar hacia el futuro. Sin embargo, identificar a una persona a partir de una muestra genética seguía siendo una tarea extremadamente compleja. Los investigadores aún estaban lejos de conocer su nombre, pero ya no estaban tan lejos de conocer a su familia. Los nuevos análisis no señalaron directamente a un sospechoso. En lugar de eso, comenzaron a revelar algo diferente: posibles vínculos genéticos con otras personas. Era una estrategia compleja, pero podía conducir a una misma familia. Por primera vez desde 2013, la investigación dejó de avanzar a ciegas. Los especialistas empezaron a reconstruir árboles familiares, relaciones biológicas y conexiones que, a simple vista, parecían insignificantes. Cada dato era revisado con extremo cuidado, porque un solo error podía llevarlos por un camino equivocado. Poco a poco, el círculo comenzó a reducirse. Lo que durante años había sido un perfil genético sin identidad empezó a transformarse en algo más concreto. Ya no buscaban a cualquier hombre. Buscaban a alguien que pertenecía a un grupo cada vez más pequeño de personas. Y cuanto más se estrechaba el cerco, más aumentaba una pregunta inquietante. ¿Y si el asesino había estado viviendo una vida completamente normal durante todos aquellos años? Con una dirección cada vez más clara, los investigadores comenzaron una fase mucho más discreta de la operación. Ya no se trataba únicamente de analizar documentos o bases de datos. Ahora necesitaban comprobar si sus conclusiones eran correctas. La investigación avanzaba en silencio, sin titulares, sin filtraciones, sin que la persona que buscaban sospechara lo que estaba ocurriendo. Cada nuevo dato reforzaba la misma hipótesis. El perfil genético que había permanecido oculto durante años parecía conducir siempre hacia el mismo entorno. Por primera vez desde el asesinato de Elisa, los agentes empezaron a creer que la identificación definitiva estaba cerca. Pero aún faltaba lo más importante: una prueba irrefutable, una evidencia capaz de demostrar, sin margen para la duda, que el hombre al que estaban observando era realmente Barón Un, y para conseguirla tendrían que obtener una muestra genética directamente de él. Después de años de incertidumbre, la investigación había llegado a un punto decisivo. Los agentes tenían una hipótesis sólida, pero en un caso de esta magnitud, las sospechas no eran suficientes. Necesitaban una confirmación científica. La única forma de conseguirla era comparar el ADN hallado en 2013 con una muestra vinculada directamente al principal sospechoso. Cuando los especialistas realizaron los análisis correspondientes, el resultado fue concluyente. La coincidencia genética era compatible con la persona que llevaban tiempo investigando. Aquel perfil anónimo que durante años había permanecido oculto tras el nombre de Barón Un acababa de adquirir una identidad real. Por primera vez desde el asesinato de Elisa Abruñedo, los investigadores podían poner nombre y apellidos al hombre que habían perseguido durante más de una década. Pero la identificación era solo el principio. Ahora quedaba demostrarlo ante la justicia. La noticia supuso un giro histórico para la investigación. Durante años, Barón Un había sido poco más que una secuencia genética almacenada en un laboratorio. Ahora era una persona identificada por los investigadores. La imagen resultaba tan sorprendente como inquietante. No se trataba de alguien que hubiera vivido oculto en los márgenes de la sociedad. Según la información conocida durante la investigación, había llevado una vida aparentemente normal mientras el caso permanecía sin resolver. Durante más de una década, la distancia entre el crimen y el responsable había parecido imposible de superar. Sin embargo, aquella barrera terminó cayendo gracias a una combinación de perseverancia policial y avances científicos. La identificación del sospechoso marcó el final de una búsqueda que había consumido años de trabajo.
Pero para la familia de Elisa, la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Por qué ocurrió todo aquello? Durante más de una década, Barón Un había sido poco más que una secuencia genética almacenada en un expediente policial. Sin embargo, cuando los investigadores lograron identificarlo, descubrieron que detrás de aquel código existía una persona real, Roger Serafín Rodríguez Vázquez. La revelación resultó tan sorprendente como inquietante. No se trataba de un individuo oculto o apartado de la sociedad. Había llevado una vida aparentemente normal durante todos aquellos años. Trabajaba, mantenía sus rutinas y convivía con otras personas sin despertar sospechas. Mientras la familia de Elisa seguía esperando respuestas, él continuaba adelante con su vida cotidiana. Aquella realidad provocó una pregunta inevitable. ¿Cómo era posible que hubiera permanecido tanto tiempo fuera del alcance de los investigadores? La respuesta estaba en el propio ADN. Roger Serafín Rodríguez Vázquez no figuraba en las bases de datos criminales disponibles cuando comenzó la investigación. Por ese motivo, el perfil genético obtenido en 2013 no generó ninguna coincidencia durante años. Los investigadores tenían la huella del responsable desde el principio. Lo que no tenían era su nombre. Esa diferencia permitió que el caso permaneciera bloqueado durante más de una década. Mientras la tecnología avanzaba lentamente, el hombre al que buscaban continuaba viviendo en la comarca de Ferrolterra, manteniendo una vida aparentemente normal, dedicándose a sus actividades habituales y frecuentando entornos relacionados con la caza. Sin saberlo, una pequeña muestra biológica conservada por los laboratorios seguía esperando el momento de señalarlo. Y cuando ese momento llegó, el cerco comenzó a cerrarse con una rapidez que nadie había imaginado. Los avances en genética forense permitieron a los investigadores recorrer un camino que años antes parecía imposible. A través de nuevas técnicas de análisis y del rastreo de relaciones familiares, la investigación logró acercarse cada vez más al origen del perfil genético. La información obtenida fue reduciendo progresivamente el número de posibles candidatos hasta concentrar la atención en una dirección concreta. A partir de ese momento, los agentes buscaron una confirmación definitiva. Cuando las pruebas fueron comparadas, el resultado fue concluyente. El hombre al que habían perseguido durante más de 10 años ya no era Barón Un. Tenía nombre y apellido: Roger Serafín Rodríguez Vázquez. Y por primera vez desde el asesinato de Elisa Abruñedo, la investigación había logrado responder la pregunta que llevaba más de una década persiguiendo a Galicia. Tras la identificación del sospechoso, la investigación entró en una nueva etapa. Durante años, el objetivo había sido descubrir quién se escondía detrás del perfil genético conocido como Barón Un. Ahora, el desafío consistía en demostrar los hechos ante los tribunales. Las pruebas acumuladas a lo largo de más de una década fueron analizadas y presentadas dentro del procedimiento judicial. El ADN, que había permanecido durante años como una incógnita sin resolver, se convirtió en una de las piezas fundamentales del caso. Para los investigadores, aquel momento representaba la culminación de un trabajo iniciado en 2013. Para la familia de Elisa, suponía algo diferente: la posibilidad de obtener respuestas después de años de incertidumbre. Sin embargo, ninguna sentencia podía cambiar una realidad. Elisa no volvería, y esa ausencia seguiría acompañando a quienes la conocieron. Aunque la identificación del responsable supuso un avance decisivo, para la familia de Elisa Abruñedo, el paso del tiempo nunca borró el dolor de lo ocurrido. Durante más de 10 años convivieron con preguntas, incertidumbre y la sensación de que el caso podía quedar sin resolver para siempre. Cada aniversario recordaba la misma realidad: una mujer había salido a caminar una tarde de septiembre y jamás regresó a casa.
La resolución de la investigación permitió reconstruir parte de la verdad, pero ninguna explicación podía devolver los momentos perdidos, ni reparar completamente el vacío que dejó su ausencia. Historias como esta suelen medirse en pruebas, informes y sentencias. Sin embargo, detrás de cada expediente existe una familia obligada a seguir adelante después de una tragedia imposible de olvidar. Y en el caso de Elisa, esa herida tardó más de una década en empezar a cerrarse. Durante más de una década, una única pregunta persiguió a investigadores, familiares y vecinos de Cabanas. ¿Quién había acabado con la vida de Elisa Abruñedo? La respuesta llegó gracias a la perseverancia de la Guardia Civil y a unos avances científicos que, cuando ocurrió el crimen, parecían impensables. Pero incluso cuando una investigación logra identificar a un responsable, algunas heridas nunca desaparecen por completo. Porque detrás de cada informe, de cada prueba genética y de cada sentencia, quedan personas obligadas a convivir para siempre con una ausencia. Quizá esa sea la lección más inquietante de esta historia. Pensar que todo comenzó durante un paseo aparentemente normal. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que los investigadores hicieron todo lo posible para resolver este caso? ¿O piensas que la justicia llegó demasiado tarde? Te leemos en los comentarios, porque en Archivo Código del Silencio algunos casos se cierran, pero las preguntas que dejan detrás nunca desaparecen del todo.